economía, es un gusto ingresar a sus hogares a través de la señal de Extra TV 42, el canal del pueblo. Recientemente se ha estado hablando de una reforma al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estas reformas es algo que atañen a 1.5 millones de trabajadores y para eso hemos invitado a Rocío Aguilar, superintendente de pensiones, exministra de Hacienda, para que nos hable acerca de cuáles son esas reformas que se están visualizando. Se ha hablado de elevar lo que es la edad para la pensión y reducir lo que es el monto a recibir por cada pensionado. Doña Rocío, ¿cómo está? Muy bien, usted, mucho gusto de saludarla y muchas gracias por la invitación y aprovecho para saludar a todos los que están de alguna forma conectados con este programa. Igualmente, y muchas gracias por acompañarnos, doña Rocío. Quería empezar preguntándole, usted la semana pasada decía que, o más bien esta semana, usted decía que se había trazado, ¿verdad? Que la reforma debía estar como planteado, los proyectos, en los primeros 6 meses de este año, o no sé si a finales del 2020, usted me corrige. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es que se ha retrasado este proceso? Efectivamente, el régimen de invalidez, vejez y muerte, IVM, o el de la Caja, como lo conocemos, desde hace ya muchos años requiere de reformas. En el año 2020 se llevaron adelante las primeras reformas, sobre todo con la aprobación del ROC, y posteriormente en el 2005 se trataron algunas otras reformas que lejos de problemas lo agravaron. Desde el año pasado la Gerencia de Pensiones ha hecho algunos planteamientos a la Junta Directiva, los cuales hoy día están para que sean aprobados por la Junta Directiva. Es lo que se está incorporando. Uno, no es que se está ampliando la edad de pensión de 65 a más años, sino que se estaría eliminando o atenuando la pensión anticipada. Se estarían también modificando como alternativas estas el número de salarios con el que se me calcula la pensión y algunas otras variables, pero la más importante tiene que ver con la eliminación de la edad anticipada. ¿Por qué, doña Rocío, se elimina la posibilidad de la pensión anticipada si se dice, o leí que un directivo de la Caja decía que es como un mecanismo poco utilizado? No, al contrario. El tema de la edad tiene que ver con una situación de toda la población del país y del mundo en general. Uno, los años de vida de los costarricenses, lo que se llama la longevidad. Cuando el IVM se diseñó, se pensó en una edad de 75 años para pensión y lo que vivíamos entonces los costarricenses era 55 años. Hoy día, la expectativa de vida de un costarricense es de 80 años. Y no solo no nos mantuvimos en los 65, sino que permitimos pensión anticipada. Entonces, bajo términos muy generales, antes yo tenía que financiar como régimen 10 años de pensión de una persona. Ahora, solo expectativas son 15 años más los años adicionales por pensión anticipada. Entonces, ¿a qué edad sería que la gente se podría estar pensionando? ¿O de qué edad pasaría? La idea es mantener los 65 años y eliminar el mecanismo de pensiones anticipadas, que esa es la decisión que tiene que tomar la Caja. Porque la mitad de las personas que están pensionando en Costa Rica bajo el régimen de IVM, y posiblemente los otros regímenes suceda algo similar, lo están haciendo antes de la edad de 65 años. ¿Con eso alcanzaría para darle sostenibilidad al sistema? No alcanzaría. Lo que permitirían estas reformas paramétricas es dar un respiro para que las reformas siguientes de IVM vengan a plantearse ya sobre la mesa. Son reformas muchísimo más profundas que deben atender no solo estos cambios demográficos de más años de vida de los costarricenses, sino también deben atender fundamentalmente una caída en la tasa de natalidad. Es decir, hoy tenemos menos trabajadores activos por cada trabajador, por cada pensionado. Lo otro que tiene que atender esa reforma son los cambios en el mercado laboral, las transformaciones en el mercado laboral por temas de carácter tecnológico, migraciones, nuevos emprendimientos, y también debe atender las posibilidades de cobertura del sistema. Por cobertura del sistema intentamos
que todos los mayores de 65 años puedan tener una pensión. Hoy día, solo la mitad de los costarricenses de más de 50 años goza de una pensión. Y entonces, desde el punto de vista de la protección a las personas mayores, de la responsabilidad del Estado en su protección, tenemos un buen porcentaje de personas a las que no lo hemos logrado proteger. Esto a pesar desde que en los 70s se aprobó el régimen no contributivo de pensiones, que es una pensión para las personas en pobreza. Pero hoy, doña Rocío, ahí las mujeres se pueden pensionar a los 59 años y los hombres a los 61, casi 62 años. Eso sí se estaría eliminando. Eso ya no se podría hacer. Y eso es lo que el sistema debe ajustar. Y lo debe ajustar fundamentalmente porque el sistema originalmente había sido diseñado para 65 años de edad y lo que se hizo con esas medidas fue anticipar la pensión. O sea, ¿usted cuál es el...? Anticipar la pensión, por lo que ha atentado fundamentalmente es con la sostenibilidad del régimen, atentado con lo que se conoce como la justicia entre generaciones, ¿verdad? Donde yo me estoy pensionando hoy, incluso recibiendo un monto de pensión superior, digamos, al que yo he contribuido, entendiendo que estamos bajo un régimen solidario, pero ¿cómo se va a financiar esa diferencia? ¿Sabe usted cuál es la expectativa de vida de la mujer y del hombre en Costa Rica? Porque hay gente que piensa, ¿verdad?, como que 65 años podría ser una edad de la que uno trabajó toda la vida y al final casi no disfruta nada. No es correcto. Hoy día la expectativa promedio de hombres y mujeres es de 80.6 años. La expectativa de las mujeres es mayor y la de los hombres es un poco menor. Pero no es correcto que que Costa Rica haya bajado su expectativa de vida, al contrario. Y esto se debe fundamentalmente al éxito que hemos tenido en el sistema de salud, en el sistema, en agua potable, salud, etcétera. Entonces, esto nos ha llevado a un costarricense con más años de vida. Usted también ha hablado de la importancia de unificar lo que son los regímenes de pensiones. Hoy vemos que hay sistemas diferentes, gente que recibe menos de 300.000 colones al mes y gente que recibe millones. En ese sentido o en esa línea, ¿cómo se puede trabajar? Bueno, vamos a ver, pensemos en que el país diseñó un sistema multipilar de pensión, donde hay un régimen básico, con el régimen de IBM, y dos, digamos, similares en cuanto a que es un aporte tripartito del Estado, el patrono y el trabajador, que es el del Poder Judicial y el del Magisterio. Además, tenemos un conjunto de pensiones que hacen el equivalente a básico, que son las pensiones con cargo al presupuesto de la República, que como usted recordará es uno de los temas que más presión generan sobre el ámbito de lo fiscal, porque fueron pensiones que se otorgaron sin que se hubiera creado un fondo para su financiamiento. Tenemos adicionalmente un segundo pilar, que es el que se aprueba en el 2000, que es lo que conocemos como el ROP, que venía a ser una de las reformas de a IBM, permitiéndole a IBM un poco de respiro. ¿Por qué? Porque con el ROP como pensión complementaria, la caja podía reducir de un 60 a un 40% la tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo es el monto de la pensión como proporción de mi salario, para ponerlo así, y el 20% restante podía, digamos, nacer a través de la pensión complementaria de un ahorro individualizado. Esa fue, digamos, la primera, una importante reforma con el segundo pilar. Hay un tercer pilar, que es el que llamamos nosotros régimen no contributivo, que es para personas en pobreza. Pero la gente habla más que todo lo que son, doña Rocío, los pensionados de lujo y lo que son la gente, ¿verdad?, que tal vez por el IBM recibe menos de 300.000 colones de una pensión. Esas diferencias son abismales. Sí, vamos a ver. Empecemos por los dos conceptos. ¿Qué es una pensión de lujo? Una pensión de lujo es una pensión de la cual, digamos, que recibo un ingreso mayor por el que se ha cotizado, ¿verdad? Efectivamente, eso ha sucedido en los regímenes en general,
y parte de la necesidad de ir haciendo los ajustes. En el caso de las pensiones con cargo al presupuesto, durante varios años han habido ajustes que han permitido reducir la pensión, no porque se baja el monto total de la pensión, sino porque se crean algún tipo de contribuciones o aportes solidarios, usemos esa palabra, que tal y como la misma sala ha estipulado, pues tienen un límite. Esos aportes solidarios, impuestos, no pueden bajo ninguna circunstancia venir a superar más de la mitad. Entonces, estos ajustes han venido dándose, es un sistema que está hoy día cerrado, y dado que es un sistema que está cerrado, pues no ingresa, excepto algunos que quedan todavía en la fila, pero ya fallecieron. El sistema del Poder Judicial, perdón. No, adelante, perdón. Okay. También en IBM, como digo, hay pensiones, usemos la palabra lujo, no en el sentido clásico, sino como recibir más de lo que aporté, donde la mitad de los pensionados están recibiendo, digamos, una pensión superior a lo que le hubiera correspondido si no existiera la pensión mínima. ¿Ok? ¿Podría entonces con la reforma reducirse ese monto o la gente recibir una pensión menor? Con la reforma que están pensando. Lo que hay que estipular, vamos a ver, un sistema tiene que tener 3 características. Cobertura, ojalá podamos cubrir a toda la población, suficiente, un monto que sea para vivir dignamente, y tercero, sostenibilidad. La sostenibilidad es que haya recursos para seguirle pagando a todos. Entonces, la parte más importante de esta discusión es cómo rediseñamos nuestro sistema de pensiones anclado en esas 3 patas. Cobertura, que no tengamos mayores y menos mayores en pobreza sin una pensión, suficiencia y sostenibilidad. Porque hoy precisamente el problema más serio que tiene el régimen de IBM es su sostenibilidad. Las reservas se estarán agotando si no se toman medidas. Las medidas que se están tomando lo que permiten es alargar unos cuantos años las reservas, pero no vienen a corregir el problema. Entonces, es lo que hagamos esto, pero hagámoslo ya, porque para luego es tarde, y además sentémonos como país y como sociedad cuál debería ser el sistema de pensiones de Costa Rica que garantice esas 3 cosas: cobertura, sostenibilidad y suficiencia. Es importante aclarar, doña Rocío, que en este caso no se está valorando lo que es el incremento de las cuotas obrero-patronales, pero sí ya estaba prevista una reforma que era pasar del 10 al 12%, ¿cierto? Sí, esa es una que venía escalonada, que había sido ya aprobada de esa manera. Y siempre en los sistemas de pensión usted tiene varios ajustes que puede hacer: la edad, la cuantía, los aportes, que serían las cuotas. El problema que tenemos nosotros es que ya la cuantía de la cuota es importante y de alguna forma seguirla aumentando lo que puede incidir es en la informalidad. ¿Cuánta gente no está afiliada a esta pensión por un asunto de costo? Entonces, si la solución es aumentemos las tarifas o las cuotas, lo que vamos a tener es una mayor informalidad. Recordemos que Costa Rica tiene cifras de informalidad espeluznantes, ¿verdad?, que superan el 50%. Estas personas todas llegarán a la edad de la vejez y la pregunta es cómo van a sostenerse, digamos, para vivir dignamente los años que le correspondan si no hay un sistema de pensiones que pueda darle la respuesta. Pero es otra consulta, tal vez el sistema no tendría que reformarse tanto o hacer tantos cambios si pudiéramos atraer a ese millón de costarricenses que están en la informalidad. ¿Qué acciones se pueden tomar para que eso ocurra? Y lo otro que se pregunta la gente es si este es el momento preciso para hacer esta reforma. Yo sé que se tiene 10 años hablando de esto y que ya llegó un momento crítico, las reservas de la caja, pero con tanto desempleo, 458,000 personas desempleadas que no están aportando, ¿es el momento de hacer esta reforma, doña Rocío? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, ninguno de los ajustes que está planteando o que está estudiando la caja tiene que ver con un aumento de la cuota. Así que, digamos, ese no sería por ese lado, pensando en su preocupación de si es el momento. Me parece que ya está descartado, en la misma caja ya lo descartó.
Entonces, que sí importa. Una pensión se construye desde que usted inicia, ojalá, en la vida laboral. Y si lo va posponiendo porque estoy estudiando, o después porque me casé y apenas estoy en tal lado, y después porque tengo los hijos, y después por otra situación, va a llegar el momento en que usted llega a pensionarse, incluso por un asunto, no solo porque ya no va a trabajar, sino porque ya no tiene la posibilidad de hacerlo, y cómo se va a garantizar la subsistencia después de ese momento. Los ajustes que se están planteando, en todo caso, como usted lo sabe, los potenciales cambios para la pensión anticipada, es que no se está aumentando la edad. No es un asunto que se está aumentando la edad, es que se había generado un beneficio de pensión anticipada que se hace insostenible desde el punto de vista de las reservas de la caja. Tampoco aplica en el día cero. Normalmente en estos ajustes hay que dar un espacio de 18 meses para que empiece a aplicar. Es decir, uno podría decir el beneficio de los 18 meses, pero también el perjuicio porque atrasamos más el ajuste. E incluso en algún caso se está hablando de postergarlo hasta el año 25. Y no son 10 años, son 20 años que estamos discutiendo acerca de esto. Las reformas que se intentaron llevar adelante en el año 2005 a través de diferentes mesas de diálogo, en lugar de arreglar el problema, lo complicaron más porque fueron las que incorporaron el tema de más pensión anticipada. Ahora, con la reforma que se está planteando hacer en este momento, ¿cuántos años de oxígeno le inyectarían al sistema? ¿Por cuánto tiempo le daría sostenibilidad? Porque ciertamente en este momento la población está envejeciendo más y más bien se ha reducido la tasa de natalidad. Sí, vea este punto de tasa de natalidad que usted toca, María, es súper importante. En el siglo pasado, digamos, los 90s, más o menos, 80, 90, por cada pensionado que teníamos, ¿verdad? Habían 20 o 30 personas o trabajadores activos cotizando. Hoy día, por cada pensionado que tenemos, y hay que financiar cada pensionado, solo hay cuotas que aportan 6 trabajadores. Y esto se debe a la mayor longevidad, se debe a la caída de natalidad que el país ha experimentado desde, por supuesto, el siglo pasado. Y entonces cada vez hay menos personas, aportantes nuevos, digamos, porque aportan a la seguridad social para financiar a un pensionado. Entonces, menos por la reducción en la natalidad, por el aumento en la informalidad y porque viven más. Entonces, ¿cómo cerrar esa ecuación? Usted lo tiene que hacer vía la edad, la cuantía de la pensión y las cuotas, digamos. Las cuotas ya no hay capacidad para seguirlas incrementando porque entonces empieza a aumentar la informalidad y nos metemos en ese círculo vicioso. Estas reformas, que fue la pregunta que usted me hizo, ¿cuánto oxígeno nos da? Nos puede dar un oxígeno de 10 a 15 años, depende cuál de todas las reformas se aprueben, y además depende también de todas las situaciones que se puedan presentar hacia adelante. Los sistemas de pensión se afectan por los temas económicos, por el endeudamiento de las personas, de los estados, por los cambios en el mercado laboral. Una de los hallazgos, bueno, no sé si la palabra correcta es que el número de nacimientos que se esperaba todavía se nos adelantó y es mucho menor. Entonces pueden suceder, nadie tenía previsto esta pandemia cuando en el 2018 se hizo el estudio actuarial de la caja. Bueno, esta pandemia le introduce, además, acelera o reduce la vida de la reserva. ¿Por qué? Por la cantidad de trabajadores que dejaron de cotizar al sistema en este año 2021. Ahora, la Contraloría General de la República reveló que se pierden más o menos 600 millones al año en el depósito de pensiones a personas que ya han fallecido o por errores, doña Rocío. Hay gente que piensa, bueno, esto es injusto, ¿por qué me van a mí a modificar las reglas cuando pasan ese tipo de despilfarros? Sí, vamos a ver, tiene usted toda la razón que
Pero en primer lugar estamos hablando de dos regímenes diferentes. Este no es el de la IBM, de la Caja Costarricense del Seguro Social, sino que tiene que ver con el del Sistema Nacional, con el de la Dirección Nacional de Pensiones, que son las pensiones con cargo al presupuesto. Esto no es un hallazgo, esto existe desde hace ya varios años. Me acuerdo, era contralora yo en esa época cuando empezamos a hacer los primeros informes a la Dirección Nacional de Pensiones, y esto no lo han logrado corregir. El problema más serio que se presenta tiene que ver en algunos casos, bueno, no solo eso, sino, por ejemplo, con fallecimientos, con algo como poder estar conectado en línea con el Tribunal Supremo de Elecciones y poder cortar la pensión, pero eso no ha sido posible. ¿Qué tan adelantada está esta discusión en la Caja? ¿Cree usted que podría darse en próximas semanas, próximos meses? Yo esperaría, por la salud del sistema, por la salud financiera del sistema, que la Caja ya tome la decisión. Desde el año pasado está en su, digamos, bajo su conocimiento la reforma. Tuvieron las oportunidades que ellos habían planteado de hacer algunos diálogos que se concluyeron el año pasado. Habían planteado originalmente elevar esto a junta directiva en marzo. Estamos a mayo, sigue en estudio por parte de la junta directiva. De acuerdo a información de carácter público que escuché, ya empezaron la discusión, pero lo más importante es que la concluyan y que además inicien las reformas. Bueno, doña Rocío, se nos ha acabado el tiempo, pero le agradecemos mucho su presencia. Sabemos que es un tema muy complejo, un tema amplio, y hemos tratado de abordar varias aristas que tal vez podemos ampliar más adelante. Amigos televidentes, a ustedes, disculpe, dígame. No, con todo gusto, siempre es un placer conversar con ustedes. Muy amable. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Los vamos a esperar para el próximo lunes y no se olvide sintonizar Extra Economía. Feliz semana.